Hablar de los dones espirituales siempre despierta curiosidad y a veces también despierta temor o incluso polémica dentro de la comunidad cristiana. Entre todos los dones que menciona San Pablo en sus cartas, quizás el que más ha generado debates a lo largo de los siglos es el don de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque se trata de una manifestación extraordinaria, misteriosa, difícil de comprender y muchas veces mal interpretada. En nuestras iglesias, cada vez que surge este tema, aparecen inmediatamente posturas opuestas. Algunos lo exaltan como señal indispensable de la presencia del Espíritu Santo, mientras que otros lo rechazan por completo, considerándolo extraño, irracional o incluso peligroso. Y entre esos extremos, hay muchos creyentes que simplemente se sienten confundidos sin saber cómo interpretarlo ni cómo vivirlo. Ahora bien, ¿por qué vale la pena hablar de esto hoy? La respuesta es sencilla. Porque la palabra de Dios lo menciona y porque el Espíritu sigue actuando en medio de nosotros. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dedica 3 capítulos enteros, 1 por 12, 14, a hablar de los carismas espirituales. Y dedica una parte considerable de su enseñanza precisamente a este don. No podemos entonces ignorarlo o hacer como si no existiera. Al mismo tiempo, debemos reconocer que este don no siempre ha estado en el primer plano de la vida eclesial. Muchos pastores, sacerdotes y líderes espirituales han notado que cuando se habla constantemente de los dones extraordinarios, la comunidad tiende a entusiasmarse y a buscarlos con intensidad. Pero cuando no se predica sobre ellos, poco a poco se van desvaneciendo en la práctica. Esta oscilación revela algo muy humano. Lo que no se enseña y lo que no se recuerda tiende a caer en el olvido. De hey-ho, esto mismo sucedía ya en la comunidad de Corinto. San Pablo se vio obligado a escribirles porque habían puesto un énfasis exagerado en ciertos dones, especialmente en el de hablar en lenguas, al punto que corrían el riesgo de confundir la auténtica experiencia del Espíritu con una especie de espectáculo colectivo. Pablo tuvo que poner orden. Prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a otros que 10,000 palabras en lenguas, 1 por 14. Said you. Es una frase fuerte, pero muy clara. Nos recuerda que el centro de la vida cristiana no es la experiencia extraordinaria, sino la edificación mutua en la fe. Sin embargo, y aquí está el equilibrio, Pablo nunca dijo que el don fuera falso ni que hubiera que rechazarlo. Todo lo contrario, lo reconoce como un don verdadero, que proviene de Dios y que tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Lo que nos pide es que sepamos discernir su uso, que lo vivamos con humildad y en el orden que el Espíritu establece. Hoy, muchos creyentes se preguntan, ¿por qué yo no hablo en lenguas? ¿Será que me falta fe? ¿Será que no tengo el Espíritu Santo? Y aquí es necesario subrayar algo fundamental. El don de lenguas no es condición para ser cristiano, ni para estar lleno del Espíritu. La salvación no depende de un carisma particular, sino de la gracia de Jesucristo acogida en la fe. Hay quienes han recibido este don y hay quienes no, y no por eso unos son más santos que otros. La historia de la iglesia nos lo confirma. Pensemos, por ejemplo, en santos como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola o Teresa de Calcuta. Ninguno de ellos se destacó por hablar en lenguas. Y sin embargo, todos ellos fueron hombres y mujeres encendidos por el Espíritu, testigos luminosos del amor de Dios. Esto nos muestra que lo esencial no está en poseer un carisma extraordinario, sino en vivir la caridad y la fidelidad a Cristo. Ahora bien, si este don sigue presente y muchos testimonios lo confirman, entonces también debemos preguntarnos, ¿para qué lo da Dios? La respuesta, una vez más, está en la Escritura para edificación. A veces, el don se manifiesta como un idioma real, comprensible para personas de otra cultura. Como en Pentecostés, cuando cada uno escuchaba a los apóstoles en su propia lengua H2, Liuk. En otras ocasiones se manifiesta como una oración extática, un desbordamiento del corazón que no tiene un significado humano inmediato, pero que expresa una comunión profunda con Dios. Ambas expresiones son válidas, pero siempre deben orientarse al bien de la comunidad. San Pablo insiste, si alguien habla en lenguas, que haya quien las interprete, y si no hay intérprete, que guarde silencio en la asamblea y hable consigo mismo y con Dios uno.
Cor 14, Arsba, es decir, el don no se rechaza, pero tampoco se convierte en un espectáculo. Se integra con discernimiento, de modo que construya en lugar de confundir. En este punto, conviene hacer un paralelo con la vida psicológica y social. Los seres humanos somos naturalmente atraídos por lo extraordinario. En un mundo que a menudo parece rutinario, buscamos experiencias intensas, algo que nos saque de lo común. Y ahí radica el riesgo, confundir lo extraordinario con lo esencial. Pero lo esencial de la fe cristiana no es lo raro ni lo llamativo, sino lo cotidiano vivido en el amor, perdonar, servir, orar, trabajar con honestidad, consolar al que sufre. Los carismas extraordinarios, incluido el don de lenguas, tienen sentido únicamente si nos ayudan a vivir con mayor fidelidad lo ordinario de cada día. De Heijo, uno de los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, comentaba ya en el siglo IV que los dones milagrosos habían sido más frecuentes en los inicios de la iglesia para confirmar la predicación, pero que lo verdaderamente importante era la conversión del corazón y la práctica de la caridad. Esta perspectiva nos ayuda a no absolutizar el don, pero tampoco a despreciarlo. En conclusión, hablar en lenguas es un don real, misterioso, que puede enriquecer la vida de oración personal y comunitaria, siempre y cuando se viva en la obediencia a la palabra y en comunión con la iglesia. No es el centro de la fe, no es una condición de salvación, pero tampoco es un engaño. Es, como todo carisma, un regalo de Dios que debemos acoger con humildad y con discernimiento. Al iniciar este camino de reflexión, queremos hacerlo con una actitud de apertura y de equilibrio, ni fanatismo, ni rechazo. Queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que reparte sus dones como Él quiere y que siempre nos conduce hacia Cristo, que es el Señor de todos los dones. Cuando hablamos de la vida de la iglesia, notamos que hay temporadas espirituales. Hay épocas en las que ciertos temas se vuelven centrales, llenan las homilías, los estudios bíblicos, las conversaciones comunitarias, y hay otras en las que esos mismos temas parecen desvanecerse en el trasfondo, casi como si no existieran. Así ocurre con el don de lenguas y con otros carismas extraordinarios. Dependen mucho de cuánto se predican, cuánto se enseñan y cuánto se valoran en la comunidad. Un pastor con experiencia lo expresaba de esta manera: si no se habla de ellos desde el púlpito, tienden a desaparecer poco a poco en la práctica de la iglesia. Y es cierto, la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, RM 10. Lo que no se oye, lo que no se recuerda, fácilmente se olvida. Por eso, el modo en que una comunidad trata el tema de los dones espirituales marca profundamente la vivencia de sus miembros. Ahora bien, que un don no esté en primer plano no significa que haya dejado de existir. Aquí conviene recordar que los carismas no son modas pasajeras, sino regalos permanentes del Espíritu. El Espíritu sopla donde quiere y distribuye sus dones según su sabiduría, no según nuestros calendarios pastorales. La ausencia de manifestaciones visibles no significa ausencia del Espíritu. A veces, lo que cambia es simplemente el enfoque pedagógico o pastoral. San Pablo mismo tuvo que enfrentar esa realidad. En Corinto, el problema no era la ausencia del don, sino su uso desordenado. En cambio, en otras comunidades no parece haber habido la misma intensidad de manifestaciones carismáticas. Eso nos muestra que el Espíritu se mueve de formas diversas según las necesidades de cada iglesia local. Un ejemplo histórico puede iluminar esta idea. Durante los primeros siglos del cristianismo, los milagros, las lenguas y las sanaciones eran bastante frecuentes porque servían como testimonio poderoso frente a un mundo pagano que desconocía al Dios verdadero. Más tarde, cuando la fe ya estaba más extendida, esos dones extraordinarios fueron menos visibles, mientras que crecían otras formas de testimonio, como el martirio o la vida monástica. Es decir, el Espíritu no se repite mecánicamente, sino que actúa con creatividad en cada época. En tiempos más recientes, hemos visto un resurgimiento de la reflexión sobre los dones carismáticos, especialmente a partir del siglo XX con los movimientos pentecostales y carismáticos dentro de diferentes denominaciones
Esto ha generado entusiasmo en muchos creyentes, pero también ha provocado tensiones y divisiones. Algunos se sienten atraídos por la frescura de estas experiencias, mientras que otros sienten temor o sospecha. Aquí es necesario un discernimiento maduro. El hecho de que un don no esté siempre en el centro no es señal de fracaso espiritual, sino que puede ser una expresión de la pedagogía de Dios. A veces el Señor pone delante de nosotros la necesidad de enfocarnos en la enseñanza, en el servicio, en la evangelización. Y en otros momentos permite que lo extraordinario florezca para renovar la fe y recordar que Él sigue actuando con poder desde una perspectiva psicológica. Esto tiene mucho sentido. El ser humano no puede vivir siempre en un estado de excitación emocional. Las experiencias intensas son valiosas, pero no pueden convertirse en la norma cotidiana, porque acabarían desgastando al individuo y a la comunidad. Dios, que conoce nuestra naturaleza, nos conduce también a través de ritmos, momentos de intensidad y momentos de serenidad, momentos de desborde, momentos de silencio. Por eso, en la vida cristiana, hay que aprender a aceptar estas temporadas espirituales con gratitud y con paciencia. No todo tiempo es de carismas visibles, ni todo tiempo es de quietud. Lo importante es mantenernos fieles en ambos casos, sin caer en la desesperación cuando no vemos manifestaciones extraordinarias, ni en la soberbia cuando las experimentamos. Un ejemplo sencillo: pensemos en el ciclo de la naturaleza. Hay primavera con su explosión de vida, hay verano con su abundancia, hay otoño con su recogida, y hay invierno con su aparente silencio. Cada estación es necesaria para que la tierra dé fruto. Así también en la vida espiritual, el Espíritu sabe cuándo es tiempo de desbordar con dones extraordinarios y cuándo es tiempo de profundizar en lo cotidiano. La clave está en no confundir la ausencia de un carisma visible con ausencia de Dios. El Señor prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, MT28. Esa promesa no depende de que haya milagros o lenguas, sino de su fidelidad eterna. El Espíritu Santo nunca abandona a su iglesia. A veces actúa con fuego visible y otras veces con el suave murmullo que escuchó Elías en el monte Horeb, 1 Reyes 19. En conclusión, los altibajos en la práctica de los dones espirituales no deben escandalizarnos. Son parte de la dinámica de la vida cristiana. Lo esencial es permanecer atentos, dispuestos y recordar que el Espíritu reparte sus dones para edificación, no para espectáculo ni para división. Aprender a vivir esas estaciones con fe es un signo de madurez espiritual. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, dedica una reflexión extensa y profunda a los dones espirituales. Y es allí donde encontramos su enseñanza más clara sobre el don de lenguas. Lo interesante es que Pablo no niega la autenticidad de este don, pero sí advierte contra el peligro de colocarlo en el centro de la vida comunitaria. En 1 Corintios 12:14, el apóstol establece un equilibrio delicado. Reconoce la diversidad de carismas, afirma que todos vienen del mismo espíritu y recuerda que ninguno de ellos por sí solo constituye la esencia de la vida cristiana. Dice con claridad: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Tienen todos dones de milagros? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? 1 Cor 29:30. La respuesta implícita es no todos poseen el mismo don, y eso no debería causar frustración ni envidia. El problema en Corinto era que algunos estaban ensalzando el don de lenguas como si fuera la señal máxima del Espíritu, y esto generaba desorden, comparaciones y divisiones. Pablo tiene que recordarles que el cuerpo de Cristo no funciona con un solo órgano, sino con muchos. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito uno. Cor 12, ACI. Con esta imagen tan gráfica, el apóstol enseña que la verdadera riqueza está en la complementariedad de los dones, no en la uniformidad ni en la superioridad de uno sobre otro. Es revelador que Pablo, después de hablar de los carismas, introduzca en medio de este discurso el famoso himno al amor 1 Cor 13, como si quisiera subrayar: sí, los dones son importantes, pero lo que verdaderamente permanece, lo que da sentido a todo, es la caridad dais
Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy nada. Cortrinaist. Y este versículo es clave. Nos recuerda que incluso el carisma más llamativo pierde todo valor si no está animado por el amor. Aquí conviene hacer un paralelo con nuestra realidad actual. En muchas comunidades, a veces se da más importancia a las manifestaciones externas, sean carismas, estilos litúrgicos o devociones particulares, que a la vivencia auténtica del amor cristiano. Es fácil caer en la tentación de medir la espiritualidad por lo que se ve y se escucha, en lugar de por lo que se vive en silencio, la paciencia, el perdón, la fidelidad cotidiana. Pablo nos invita a no confundir lo accesorio con lo esencial. Sin embargo, también sería un error ir al extremo contrario y despreciar o negar el don de lenguas. Pablo mismo dice: no impidan hablar en lenguas 1 Cor 14. Sans yo, la clave no es prohibir, sino ordenar para él. El problema no era la existencia del don, sino su uso desmedido y sin discernimiento. De Heijo reconoce que este carisma puede ser de gran valor espiritual, sobre todo en la oración personal. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. 1 Cor 14, sí. Pero al mismo tiempo añade: el que profetiza edifica a la comunidad. En otras palabras, lo privado puede ser valioso, pero lo comunitario exige claridad y edificación común. En este punto es útil recordar el consejo pastoral de muchos santos y doctores de la Iglesia: los dones extraordinarios no son un fin en sí mismos, sino un medio para acercarnos más a Dios y para servir mejor a los hermanos. San Agustín, por ejemplo, decía que los carismas visibles eran como señales en el camino. Ayudan a orientarnos, pero no sustituyen la meta, que es la unión con Dios. Aplicado a nuestra vida de fe, esto significa que no debemos angustiarnos si no tenemos experiencias extraordinarias, ni debemos enorgullecernos si las tenemos. La verdadera medida de la vida cristiana es el amor. Los carismas son dones gratuitos que Dios distribuye como quiere y que solo tienen sentido si nos conducen a crecer en la caridad. Por eso, la actitud correcta es la que Pablo recomienda: desear los dones, sí, pero sobre todo buscar los que edifican a la comunidad. 1 Cor 14. Y la profecía, la enseñanza, el servicio, la misericordia. Estos dones quizá parecen menos espectaculares, pero son los que sostienen la vida diaria de la iglesia. El don de lenguas, cuando se recibe y se usa con humildad, puede ser una bendición, pero no puede convertirse en el centro ni en la vara de medir la espiritualidad de los demás. En resumen, la enseñanza paulina nos da un marco claro: reconocer la autenticidad del don, integrarlo en la vida de la comunidad, pero siempre subordinado al amor y al bien común. Así evitamos tanto el fanatismo como el rechazo y permanecemos en el equilibrio del Evangelio. A lo largo de la historia de la Iglesia siempre han existido corrientes espirituales que han puesto un énfasis excesivo en lo extraordinario, identificando la bendición de Dios con manifestaciones visibles, emociones intensas o experiencias carismáticas llamativas. Esto no es nuevo. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia tuvieron que discernir entre auténticas obras del Espíritu y exageraciones humanas. Un ejemplo clásico lo encontramos en San Ireneo de León. En el siglo II, él hablaba de comunidades en las que todavía se manifestaban dones extraordinarios, pero al mismo tiempo advertía contra quienes los utilizaban como motivo de orgullo o de división. Para Ireneo, lo esencial siempre era la fidelidad a Cristo y la comunión con la Iglesia. Siglos más tarde, San Francisco de Asís ofreció un testimonio luminoso frente al materialismo y la tentación de asociar la gracia con el poder humano. Francisco no hablaba en lenguas, pero su vida misma era un idioma universal, el idioma de la pobreza evangélica y de la alegría sencilla. Al renunciar a las riquezas y abrazar a los pobres, predicaba con su ejemplo más fuerte que con cualquier discurso carismático. Su don no era extático, sino radicalmente evangélico: mostrar que la verdadera riqueza está en ser pobre con Cristo. Algo similar ocurrió con Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI. Ella vivió experiencias místicas intensas que a veces podrían parecerse a los fenómenos carismáticos
Pero Teresa fue muy clara en sus escritos. Lo importante no es la intensidad de la experiencia, sino el fruto que produce. Ella decía, el amor de Dios no se prueba por los gustos espirituales, sino por el crecer en obras de amor y en el cumplimiento de la voluntad divina. Así, incluso alguien que no experimente nada extraordinario puede estar más unido a Dios que quien vive visiones y éxtasis. Este testimonio histórico nos ayuda a entender que el Evangelio de la prosperidad espiritual, esa idea de que solo quienes tienen manifestaciones llamativas son los verdaderos ungidos, es un error que aparece en diferentes formas a lo largo del tiempo. La Iglesia, en cambio, ha insistido siempre en que los dones son diversos y que el criterio de discernimiento es el amor y la edificación. También vale la pena recordar el Concilio Vaticano II, que en la Constitución Lumen Gentium habló de los carismas como dones diversos, que el Espíritu distribuye a cada uno como quiere, tanto los extraordinarios como los más sencillos. El concilio subraya que todos son valiosos y necesarios, pero siempre deben ejercerse en obediencia a los pastores de la iglesia, para que no se conviertan en causa de confusión o de división. Si lo miramos desde una perspectiva pastoral, la historia nos enseña que siempre que un don extraordinario se coloca en el centro, la comunidad corre el riesgo de perder de vista lo esencial. En cambio, cuando el don se integra en la vida de la iglesia con discernimiento, entonces enriquece y fortalece a todos. Podemos pensar en la figura del beato Carlos de Foucault. Su vida no estuvo marcada por carismas visibles, sino por una espiritualidad escondida en lo ordinario, en la adoración eucarística y en la fraternidad silenciosa con los más pobres del Sahara. Sin embargo, su testimonio transformó a muchos y sigue siendo fuente de inspiración. Aquí comprendemos una verdad profunda. El Espíritu Santo se manifiesta tanto en lo extraordinario como en lo ordinario. Y a veces lo más fecundo no es lo espectacular, sino lo escondido. Por tanto, la lección que recibimos de la historia de la iglesia es clara: no despreciar lo extraordinario, pero tampoco idolatrarlo. El verdadero milagro siempre es la conversión del corazón, la fidelidad cotidiana y la caridad que se hace concreta en obras. Los dones extraordinarios son un recordatorio de que Dios es libre y poderoso, pero nunca sustituyen al mandamiento supremo del amor. ¿Por qué el ser humano se siente tan atraído por el don de lenguas? Y en general por las manifestaciones extraordinarias del Espíritu. Para responder a esta pregunta, conviene mirar no solo la Biblia y la tradición de la iglesia, sino también la psicología y la sociología. El corazón humano tiene un deseo profundo de lo trascendente, todos creyentes o no. Buscamos signos que nos hagan sentir que lo divino es real, que Dios está presente en medio de nuestra vida cotidiana. El don de lenguas, con su carácter misterioso y poco común, toca esa fibra interior que anhela experimentar lo sobrenatural. De alguna manera responde a una necesidad de seguridad. Si vivo algo extraordinario, entonces me siento confirmado en la fe. Los psicólogos señalan que el ser humano tiende a buscar experiencias intensas como una forma de escapar de la rutina y de darle un sentido más profundo a la existencia. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Hay quienes confunden la intensidad emocional con la autenticidad de la fe. En este sentido, el don de lenguas puede convertirse, si no se discierne bien, en un terreno fértil para la confusión. Se corre el riesgo de valorar más la emoción que el fruto, más el espectáculo que la edificación. Por eso es importante recordar las palabras de Jesús: por sus frutos los conocerán, Mt 7, as salud. No son las experiencias extraordinarias las que garantizan la presencia del Espíritu, sino los frutos de conversión: paz, paciencia, mansedumbre, fidelidad, dominio propio, safe. Gal 5, 22-23. El verdadero criterio espiritual no es la intensidad de lo vivido, sino la transformación de la vida. Desde una perspectiva sociológica, podemos ver otro factor: la necesidad de pertenencia. En ciertos grupos, hablar en lenguas se convierte en un marcador de identidad
El que lo hace se siente parte del círculo de los espirituales. El que no se siente menos. Esto crea dinámicas de poder dentro de la comunidad, donde lo extraordinario se convierte en un símbolo de estatus. San Pablo tuvo que enfrentar exactamente este problema en Corinto. Algunos se creían más importantes por tener ciertos dones. Y él respondió con firmeza: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, 1 Cor 12, así. Aquí vemos un punto clave. El Espíritu no da los dones para inflar el ego, sino para el servicio. Todo carisma auténtico está orientado al bien común, no a la exaltación personal. Cuando se usa como distintivo de superioridad, se desvirtúa su sentido. Un ejemplo contemporáneo puede ilustrar esto. En algunas comunidades pentecostales, la enseñanza de que todos deben hablar en lenguas se ha convertido en una especie de requisito de iniciación. Muchos, por presión, terminan repitiendo sílabas sin sentido, no porque el Espíritu se los conceda, sino porque temen ser vistos como menos espirituales. Este fenómeno, estudiado incluso por sociólogos de la religión, muestra cómo la presión social puede generar imitaciones que nada tienen que ver con la acción auténtica del Espíritu. La Iglesia, en su sabiduría, siempre ha recordado que los dones son gratuitos y libres. Nadie puede fabricarlos, ni exigirlos como prueba de fe. San regalo. Y como tal, se reciben con gratitud y humildad. Pretender imponerlos es olvidar que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. 1 Cor 12. ¿Sí? Ahora bien, no se trata de mirar con sospecha toda manifestación extraordinaria. Sería un error reducirlo todo a explicaciones psicológicas o sociológicas. El Espíritu Santo actúa de verdad y muchos testimonios muestran cómo el don de lenguas ha renovado la vida de oración, ha edificado comunidades y ha abierto corazones a la conversión. Lo que se nos pide no es negar ni idealizar, sino discernir. Discernir significa preguntarnos: ¿este don me acerca más a Cristo? ¿Me hace amar más a mis hermanos? ¿Me lleva a vivir el Evangelio con mayor fidelidad? Si la respuesta es sí, entonces podemos acogerlo con gratitud. Si no, entonces quizá lo que tenemos delante no es un carisma auténtico, sino una imitación humana. En conclusión, el atractivo del don de lenguas se entiende por nuestra sed de lo trascendente, por nuestra necesidad de pertenencia y por nuestra búsqueda de intensidad, pero precisamente por eso debemos vivirlo con madurez, recordando que el verdadero signo de la presencia del Espíritu no son las emociones extraordinarias, sino los frutos de una vida transformada por el amor. Cuando una comunidad o un creyente pone demasiada atención en lo extraordinario, corre un riesgo grave, el de la frustración y la pérdida de la fe. El llamado evangelio de lo espectacular genera expectativas altísimas. Se promete que todos deben hablar en lenguas, que todos recibirán sanaciones inmediatas, que el Espíritu siempre se manifestará con señales visibles. Pero, ¿qué ocurre cuando esas expectativas no se cumplen? La experiencia pastoral muestra que muchos terminan sintiéndose defraudados. Algunos se preguntan: ¿será que Dios no me ama lo suficiente? ¿Será que me falta fe? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Y en lugar de acercarse más a Cristo, se alejan, convencidos de que no son dignos o que todo lo que escucharon era falso. Aquí se revela el peligro cuando un don extraordinario se convierte en la medida de la fe. Inevitablemente habrá quienes se queden fuera, heridos espiritualmente. Podemos pensar en el testimonio de una mujer que participó durante años en grupos donde el don de lengua se consideraba obligatorio. Ella contaba que después de múltiples intentos y depresiones, se convenció de que nunca sería espiritual como los demás. Con el tiempo se apartó de la iglesia, resentida y confundida. Más tarde, al redescubrir la enseñanza paulina, comprendió que su valor como hija de Dios no dependía de un carisma, sino de la gracia recibida en el bautismo y en la fe. Su reconciliación con la iglesia llegó cuando pudo liberarse de esa carga. Este caso no es aislado. Muchos creyentes han vivido experiencias similares y aquí conviene recordar lo que San Pablo enseñaba. ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Todos profetizan? ¿Todos tienen dones de sanación? 1 Cor 12, answer. La respuesta es clara. No,
Pretender que un carisma sea universal es ignorar la libertad del Espíritu y cargar sobre los hombros de los fieles un peso que no proviene de Dios. Además, cuando lo extraordinario se convierte en norma, también aparece otro riesgo, la simulación. Algunos, por miedo a ser juzgados, terminan fingiendo dones que no tienen. Esto no solo es dañino para la persona, sino que mina la autenticidad de la comunidad entera. En lugar de ser un espacio de libertad, la iglesia se transforma en un lugar de presión y de apariencia. Y nada puede sofocar más al espíritu que la falsedad. Pero el daño no termina allí. También puede generarse orgullo espiritual en quienes sí experimentan estos dones. Algunos llegan a sentirse superiores, como si su experiencia los colocara en un nivel más alto que el resto. El resultado es la división, los que hablan en lenguas frente a los que no. La comunidad, que debería ser un solo cuerpo en Cristo, termina fragmentada por comparaciones inútiles. Aquí el Evangelio nos ofrece una enseñanza contundente. Jesús mismo advirtió: no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. LC10. Asha, el verdadero motivo de gozo no son las experiencias extraordinarias, sino la certeza de que somos amados y salvados por Dios. Desde un punto de vista psicológico, la frustración que produce el no cumplir expectativas poco realistas puede ser devastadora. Muchos estudios muestran que cuando las promesas religiosas no se cumplen de la manera esperada, las personas pueden experimentar crisis de fe, depresión espiritual e incluso abandono total de la práctica religiosa. Esto confirma lo que la iglesia siempre ha enseñado: la fe no puede apoyarse en signos externos, sino en la roca firme de Cristo. Por eso es fundamental anunciar con claridad que los dones extraordinarios son gracia, ¿no? Requisito que son signos, no la esencia, que pueden enriquecer la vida cristiana, pero que no definen la identidad del creyente. Lo que nos define es el bautismo, la fe, la caridad, la unión con Cristo. En conclusión, el precio de absolutizar el don de lenguas es alta. Frustración, simulación, orgullo y división. El camino del Evangelio es diferente. Recibir los dones con gratitud, pero poner siempre el centro en Cristo, que es la verdadera bendición. San Pablo no solo habló del don de lenguas en su carta a los Corintios. En muchas otras de sus cartas encontramos una visión más amplia de los dones del Espíritu y de cómo se deben vivir en la comunidad cristiana. Y lo que resalta en su enseñanza es que la vida en Cristo incluye también el misterio del sufrimiento, algo que contrasta con la obsesión por lo extraordinario. En la carta a los Romanos, el apóstol escribe: nos gloriamos incluso en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce virtud probada, la virtud probada produce esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. RM5, 3:5. Este texto es de una fuerza impresionante. Pablo no invita a gloriarse en los dones visibles, sino en la capacidad de permanecer firmes en medio de las pruebas. Allí está la verdadera obra del Espíritu, en sostenernos cuando humanamente quisiéramos rendirnos. Si lo pensamos bien, el don de lenguas y otros carismas extraordinarios pueden ser una bendición, pero no son la señal suprema de la presencia de Dios. La señal suprema es la capacidad de amar en medio del dolor, de mantener la fe en medio de la oscuridad, de perdonar cuando hemos sido heridos. Esa es la obra del Espíritu en su forma más pura y más transformadora. San Pablo mismo vivió esta realidad. En 2 Corintios 12 cuenta cómo rogó al Señor que le quitara una espina que lo atormentaba. Pero Dios le respondió: te basta mi gracia, mi poder se manifiesta en la debilidad. 2 Cor 12. Es decir, no siempre recibimos el don que pedimos, pero siempre recibimos la gracia que necesitamos. A veces pedimos lo extraordinario y Dios nos regala lo esencial, la fuerza para perseverar. Este enfoque nos ayuda a no caer en el error de medir nuestra vida espiritual por los carismas que tenemos o no tenemos. Si Pablo, apóstol de Cristo, no recibió lo que pedía, ¿por qué deberíamos pensar que todo creyente está obligado a recibir el don de lenguas? Lo importante no es el don particular, sino la docilidad al Espíritu en la situación concreta que cada uno vive. Además,
Cuando miramos la vida de los primeros cristianos, descubrimos que su testimonio más poderoso no fue el de los milagros, sino el de la fidelidad en la persecución. Los mártires no necesitaban hablar en lenguas para convencer. Su sangre derramada era el testimonio más elocuente del poder del Espíritu. Esto nos recuerda que el Espíritu actúa de muchas maneras y a veces la más silenciosa es la más fecunda. Podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Una madre que se desvela por su hijo enfermo, un padre que trabaja honradamente para sostener a su familia, un joven que se mantiene fiel a su fe en un ambiente hostil, todos ellos están viviendo a su manera la obra del Espíritu. Quizá no tengan dones llamativos, pero está manifestando el fruto más grande, la perseverancia en el amor. Por eso San Pablo pone el acento en la edificación mutua. Los dones extraordinarios tienen su lugar, pero lo que verdaderamente construye la iglesia es la caridad vivida en comunidad. Y la caridad, dice el apóstol, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. 1 Cor 13. Sí, esa es la señal de que el Espíritu está vivo en nosotros. En conclusión, el mensaje paulino es claro. Los dones son diversos, pero el centro es Cristo. Lo extraordinario puede alegrarnos, pero lo ordinario sostenido con amor es lo que verdaderamente glorifica a Dios. El don de lenguas tiene valor, sí, pero no más que la capacidad de sufrir con esperanza y de amar con perseverancia. Esa es la marca del Espíritu en la vida cristiana. En la historia de la iglesia encontramos ejemplos luminosos de hombres y mujeres que, sin haber hablado jamás en lenguas, fueron testigos vivos de la acción poderosa del Espíritu Santo. Uno de los más impresionantes en tiempos recientes es Santa Teresa de Calcuta, conocida en todo el mundo como Madre Teresa. Ella no tuvo visiones espectaculares ni carismas llamativos que se pudieran exhibir públicamente. Su don fue mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo: ver a Cristo en el rostro de los más pobres entre los pobres. En sus diarios personales, publicados después de su muerte, sabemos que atravesó largos periodos de oscuridad espiritual, donde no sentía consuelo alguno en la oración. Why? Sin embargo, perseveró con una fidelidad heroica en el servicio, convencida de que amar era más importante que sentir. El testimonio de la Madre Teresa es un recordatorio fuerte. La santidad no se mide por experiencias extraordinarias, sino por la capacidad de amar hasta el extremo. Ella misma solía repetir: no todos podemos hacer cosas grandes, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Este es un lenguaje universal, accesible a todos. Profundamente transformador. Podemos decir que su vida fue un idioma en sí misma, un idioma de amor que entendían tanto los cristianos como los no cristianos, los ricos y los pobres, los poderosos y los marginados. Esa universalidad es precisamente el fruto del Espíritu Santo, que hace hablar a la iglesia en todas las lenguas, no necesariamente a través de sonidos misteriosos, sino a través de gestos concretos de caridad. Otros santos también nos muestran este camino. San Damián de Molokai, que entregó su vida entre los leprosos. San Maximiliano Kolbe, que ofreció su vida en un campo de concentración para salvar a un padre de familia. San Óscar Romero, que predicó la justicia hasta derramar su sangre. Ninguno de ellos necesitó hablar en lenguas para que el mundo reconociera en ellos la presencia del Espíritu. Su lengua fue la del amor llevado hasta el sacrificio. Esto no significa que los carismas extraordinarios no sean importantes, los son, pero la iglesia nos enseña que siempre deben ser discernidos a la luz del amor. San Juan de la Cruz advertía: no se han de estimar las visiones, revelaciones ni sentimientos espirituales por su abundancia, sino por los frutos de humildad y caridad que producen. Con otras palabras, siendo por extraordinario que parezca, no conduce a más amor, no es auténtico, o al menos no es lo esencial desde un punto de vista pastoral. Esto nos ayuda a orientar a los fieles que buscan experiencias extraordinarias. No se trata de apagar el espíritu, pero sí de recordar que la prueba definitiva de su acción es la caridad. Si alguien habla en lenguas pero no perdona, si canta en éxtasis pero no sirve.
entonces algo anda mal. En cambio, si alguien nunca experimenta lo extraordinario, pero ama con perseverancia, entonces podemos estar seguros de que el Espíritu está actuando en él. La Madre Teresa decía que la mayor pobreza en el mundo no era la material, sino la soledad y la falta de amor. Y ella respondía a esa pobreza con un carisma profundamente sencillo: sonreír, tocar, abrazar, acompañar. Tal vez aquí descubrimos la verdadera clave. El Espíritu Santo no solo se manifiesta en lo espectacular, sino también en lo cotidiano. Cuando dejamos que nuestro corazón se convierta en un canal de la ternura de Dios. En conclusión, el ejemplo de los santos nos libera de la obsesión por lo extraordinario. Nos enseña que el verdadero don de lenguas es el amor que se hace comprensible en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Ese es el idioma que el mundo necesita escuchar. Y es el idioma que el Espíritu sigue susurrando en el corazón de la iglesia. Uno de los textos más revolucionarios del Evangelio, y quizá el que más desconcierta la lógica del mundo, es el Sermón de las Bienaventuranzas, MT 5, 1:12. Allí Jesús proclama un conjunto de valores que parecen totalmente contrarios a lo que la sociedad considera felicidad o bendición. Mientras el mundo busca riqueza, poder, éxito y reconocimiento, Jesús llama bienaventurados a los pobres, a los mansos, a los que lloran, a los perseguidos. Si lo pensamos bien, las bienaventuranzas son el verdadero idioma del Espíritu Santo, son la gramática de la vida cristiana. ¿Why? Curiosamente, en ellas no aparece nada sobre hablar en lenguas, ni sobre experiencias extraordinarias. Aparece más bien la promesa de una dicha profunda para quienes confían en Dios, aún en medio de la pobreza, el sufrimiento y la persecución. Aquí descubrimos algo fundamental: el criterio de bendición en el reino de Dios no coincide con los criterios humanos. Por eso San Pablo decía a los Corintios que prefería decir 5 palabras con sentido que 10,000 en lenguas. 1 Cor 14. Sergiu, el acento no está en lo extraordinario, sino en lo fecundo, y las bienaventuranzas nos muestran que la fecundidad verdadera está en el amor humilde y perseverante. Cada bienaventuranza es, en cierto sentido, una lengua espiritual que comunica al mundo un mensaje diferente. Los pobres en espíritu nos recuerdan que la verdadera riqueza es depender de Dios. Los mansos nos enseñan que la fuerza no está en dominar, sino en servir. Los que lloran muestran que el sufrimiento vivido en Dios puede convertirse en consuelo. Los que tienen hambre y sed de justicia son testigos de que vale la pena luchar por la verdad aunque cueste. Los misericordiosos hablan el idioma del perdón, tan necesario en un mundo de rencores. Los limpios de corazón revelan que la pureza no es ingenuidad, sino transparencia de vida. Los que trabajan por la paz construyen puentes donde otros levantan muros. Los perseguidos por causa del Evangelio nos recuerdan que la fidelidad a Cristo puede ser costosa, pero también es gloriosa. Estas son, en definitiva, las verdaderas señales de la acción del Espíritu. Y aunque no sean tan espectaculares como el don de lenguas, son mucho más transformadoras. Una comunidad que vive las bienaventuranzas habla un idioma que el mundo entiende, incluso si nunca ha escuchado hablar en lenguas, el idioma de la esperanza en medio de la adversidad. Desde una mirada pastoral, esto es clave para acompañar a los fieles. Muchos desean experimentar dones extraordinarios, pero lo que necesitan de verdad es descubrir que ya tienen en su vida ordinaria la posibilidad de vivir las bienaventuranzas. Una madre que perdona a su hijo rebelde, un trabajador que se mantiene honesto en medio de la corrupción, un joven que decide ser casto en un mundo hipersexualizado a todos. Ellos están hablando el idioma del Espíritu, aunque no lo sepan. En este sentido, las bienaventuranzas son también un antídoto contra el evangelio de la prosperidad. Jesús no dijo, felices los ricos, los que siempre tienen éxito, los que logran todo lo que sueñan. Dijo más bien, felices los que sufren, los que tienen hambre, los que son perseguidos. Este mensaje es radical porque nos invita a ver la vida con los ojos de Dios, no con los del mundo. En conclusión, el verdadero carisma de la iglesia no está en lo llamativo, sino en lo paradójico del evangelio. Las bienaventuranzas son el gran don de lenguas que todos podemos vivir y transmitir, un idioma
que no necesita traducción, porque se entiende en cualquier cultura el idioma del amor, de la justicia, de la misericordia. Si hablamos de la vida cotidiana, uno de los ámbitos donde más se pone a prueba nuestra fe es la familia. Allí es donde experimentamos las alegrías más grandes, pero también las tensiones más fuertes. Y es precisamente en el hogar donde los dones del Espíritu, incluido el de lengua, se encuentran su verdadera medida, no en el espectáculo, sino en la capacidad de construir amor día tras día. ¿Cuántas veces vemos personas que desean experimentar lo extraordinario en la iglesia, pero en casa les cuesta hablar con ternura, con paciencia, con perdón? Podríamos decir que el Espíritu nos invita a descubrir un don de lenguas cotidiano, el idioma del amor que edifica a los esposos, a los hijos, a los padres. Un idioma hecho de palabras sencillas pero llenas de gracia. Perdóname, te quiero, gracias, estoy contigo. Estas palabras, aunque no sean misteriosas ni extáticas, tienen un poder transformador inmenso cuando nacen de un corazón tocado por Dios. La Biblia nos recuerda que el amor empieza en lo concreto. San Pablo, escribiendo a los Efesios, exhorta: no salga de su boca palabra dañina, sino la que sea buena para edificar según la necesidad y hacer bien a los que escuchan. F4, así yo, esta es, podríamos decir, la auténtica glosolalia del cristiano, palabras que sanan, que edifican, que construyen paz dentro del hogar. La psicología familiar confirma esta verdad. Los estudios muestran que la manera en que hablamos entre nosotros moldea el clima emocional del hogar. Palabras duras y negativas generan resentimiento y distancia. Palabras amables y alentadoras generan confianza y unión. Por eso, cultivar un don de lenguas doméstico no es un lujo, sino una necesidad. Un ejemplo concreto, pensemos en un matrimonio en crisis. Quizás uno de ellos busca en la oración comunitaria un signo extraordinario, incluso hablar en lenguas. Pero lo que verdaderamente puede salvar esa relación no es un don carismático espectacular, sino aprender a comunicarse con humildad, a escucharse, a reconciliarse. En este caso, el Espíritu actúa más poderosamente a través de la paciencia cotidiana que a través de una manifestación extática. La tradición de la Iglesia también nos da testigos de esto. San Luis y Santa Celia Martín, padre de Santa Teresita de Lisieux, no realizaron milagros visibles ni hablaron en lenguas. Su santidad consistió en construir un hogar donde reinaba el respeto, la oración, la ternura. Ese ambiente sencillo dio como fruto no solo una santa, sino toda una familia marcada por la fe. En la vida pastoral, acompañar a las familias significa recordarles que no necesitan dones extraordinarios para ser espirituales. Su verdadera misión es aprender a hablarse con amor, a perdonarse 70 veces 7, a sostenerse en la enfermedad y en las dificultades económicas. Allí, en lo oculto de la vida diaria, se manifiesta la fuerza del Espíritu. Jesús lo dijo de manera clara: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. JN 13, San Sebu. Y ese amor empieza en casa. Si hablamos en lenguas en la iglesia, pero gritamos con ira en el hogar, nuestra fe pierde credibilidad. Si profetizamos en público, pero no sabemos escuchar a nuestros hijos, nuestro testimonio queda vacío. La coherencia se construye en lo pequeño, en lo doméstico, en lo cotidiano. En conclusión, la aplicación del don de lenguas a la vida familiar nos recuerda que el Espíritu Santo no solo actúa en lo extraordinario, sino también y sobre todo en lo ordinario. Aprender a hablar el idioma del amor en el hogar es quizás el carisma más urgente y más fecundo de nuestro tiempo. En la vida de la iglesia no basta con reconocer los dones espirituales. Es necesario también discernirlos y ordenarlos. San Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 14. Todo debe hacerse de manera conveniente y ordenada. Fisher. El discernimiento pastoral es indispensable para que los dones, en lugar de causar confusión, se conviertan en fuente de edificación. Esto significa, en primer lugar, que los líderes de la comunidad, sacerdotes, pastores, obispos, tienen la misión de acompañar y guiar las manifestaciones carismáticas, no para apagarlas, sino para integrarlas en la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium en SAR,
lo explica con mucha claridad. Los carismas, tanto extraordinarios como sencillos, deben acogerse con gratitud, pero al mismo tiempo deben ser sometidos al discernimiento de los pastores. De este modo, se asegura que lo que viene del Espíritu construya y no divida. En la práctica, esto significa que un grupo de oración o una comunidad carismática necesita siempre caminar en comunión con la iglesia. No puede funcionar como iglesia paralela donde cada uno hace lo que quiere. Si alguien recibe un don, debe ponerlo al servicio de los demás con humildad, sabiendo que la última palabra de discernimiento corresponde a la autoridad pastoral. Así se evita que lo extraordinario se convierta en fuente de orgullo o de manipulación. Un criterio fundamental de discernimiento es el fruto. Como ya dijimos antes, Jesús enseñó: por sus frutos los conocerán. Mt 7. Seliu. Si el don lleva a la comunidad, a la unidad, al amor, al servicio, entonces podemos reconocer la acción del Espíritu. Si en cambio genera división, protagonismo, rivalidad, entonces debemos tener cuidado. El Espíritu nunca divide, el Espíritu siempre une. Otro criterio es la compatibilidad con la palabra de Dios. Ningún don auténtico puede contradecir la Escritura ni la enseñanza de la iglesia. Por eso es necesario que los carismas se vivan siempre a la luz de la Biblia y en obediencia al magisterio. Aquí conviene recordar las palabras de San Juan: no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios. 1 JN 4. Y pastoralmente, una de las tareas más importantes es ayudar a la comunidad a distinguir entre lo que es auténtica acción del Espíritu y lo que es fruto de la emoción humana. Esto no significa despreciar la emoción, porque Dios también actúa a través de nuestras sensibilidades, pero sí significa no confundir lo emocional con lo esencial. El Espíritu puede darnos alegría, lágrimos, canto espontáneo, incluso lenguas. Pero si al terminar la oración seguimos siendo egoístas o resentidos, entonces no hemos dejado que su gracia penetre de verdad en nuestro corazón. Un ejemplo ilustrativo: en una parroquia, un grupo comenzó a reunirse cada semana para orar y varios empezaron a hablar en lenguas. Al principio, esto generó entusiasmo, pero poco a poco, algunos comenzaron a sentirse más espirituales que los demás y se produjo una división con quienes no tenían ese don. El párroco, con paciencia, acompañó al grupo y les recordó las enseñanzas de Pablo. Les pidió que integraran sus dones en el servicio concreto a la parroquia: visitar enfermos, organizar colectas, enseñar catequesis. Con el tiempo, entendieron que su carisma solo tenía sentido si servía al conjunto de la comunidad, y así lo que al principio amenazaba con dividir terminó por enriquecer. Este ejemplo nos recuerda una verdad fundamental: los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No son propiedad privada, no son trofeos personales, no son espectáculo, son gracia derramada para el bien común. Y por eso el discernimiento pastoral es indispensable. En conclusión, la iglesia no rechaza el don de lenguas ni otros carismas, pero los invita a vivirse en comunión, en obediencia y en orden. Solo así podemos asegurarnos de que, en lugar de confusión, produzcan lo que Dios realmente quiere: amor, unidad y crecimiento espiritual. Cuando observamos la realidad de la iglesia y de la sociedad, descubrimos que el fenómeno del evangelio de la prosperidad y de un énfasis excesivo en los dones extraordinarios ha generado consecuencias concretas. No se trata solo de una discusión teológica, es también una cuestión social y comunitaria. En primer lugar, aparece la división dentro del pueblo de Dios. En algunas comunidades, quienes hablan en lenguas o manifiestan dones llamativos son considerados cristianos de primera clase, mientras que los demás son vistos como creyentes de segunda. Esto crea un clima de elitismo espiritual que contradice directamente el evangelio. Jesús nunca hizo distinción entre sus discípulos por sus dones. Lo único que pedía era fidelidad y amor. San Pablo, por su parte, tuvo que corregir con firmeza a los corintios, precisamente porque habían caído en esa tentación. En segundo lugar, se producen escándalos que afectan a la credibilidad de la fe.
Cuando se promete que Dios siempre va a obrar de manera extraordinaria, ya sea en sanaciones, en lenguas o en milagros económicos, y esas promesas no se cumplen, muchos terminan desilusionados. Y lo peor es que no solo pierden la confianza en un predicador concreto, sino que llegan a pensar que todo el cristianismo es un engaño. Este es uno de los grandes daños del mal uso de los carismas. Se erosiona la fe de los pequeños. Un ejemplo doloroso se ha visto en varios lugares donde líderes religiosos, movidos más por intereses personales que por el Espíritu, han manipulado a sus comunidades, han prometido curaciones, prosperidad o dones espectaculares a cambio de dinero o de obediencia ciega. Con el tiempo, al no cumplirse esas promesas, muchos fieles han quedado heridos, pobres y desconfiados. Estos abusos son una caricatura del Evangelio y una traición al Espíritu. En tercer lugar, desde un punto de vista sociológico, el énfasis exagerado en lo extraordinario puede llevar a los creyentes a desatender la dimensión social de la fe. Se gasta tanta energía en buscar experiencias carismáticas que se olvida la misión de transformar la sociedad con obras de justicia, de misericordia y de servicio. La iglesia corre el riesgo de encerrarse en celebraciones emocionales mientras afuera el mundo sigue clamando por pan, paz y dignidad. Aquí la palabra profética de Jesús en Mateo 25 es una advertencia clara. Al final de los tiempos no se nos preguntará si hablamos en lenguas o si tuvimos experiencias místicas. Si nos dimos de comer al hambriento, si vestimos al desnudo, si visitamos al enfermo y al preso. Ese es el criterio del reino. También conviene recordar que desde la psicología social, cuando una comunidad centra su identidad en experiencias exclusivas, se convierte fácilmente en un grupo cerrado, con dinámicas sectarias. Lo que debería ser un espacio de libertad se transforma en un espacio de control. Y eso nunca viene del Espíritu que siempre conduce a la verdad y a la libertad CF. Gen 8, Sensor A. Por supuesto, esto no significa negar la autenticidad de los dones. Muchos creyentes han recibido el don de lenguas como un regalo precioso que les ayuda en su oración personal. El problema surge cuando ese don se absolutiza o se utiliza como instrumento de poder. Ahí es donde deja de ser una bendición y se convierte en un obstáculo. En conclusión, las consecuencias sociales y eclesiales del mal uso de los dones nos muestran la urgencia de un discernimiento serio. El Espíritu no se contradice, nunca dará un carisma para dividir, manipular o escandalizar. Si queremos ser fieles, debemos integrar los dones en la vida de la iglesia con humildad, transparencia y servicio. Solo así serán signos verdaderos del reino. En lugar de convertirse en tropiezos para la fe, el don de lenguas y los demás carismas no pueden entenderse aislados de la vida real. La palabra de Dios no es un libro abstracto, es un espejo donde vemos reflejadas nuestras luchas de hoy. Por eso conviene preguntarnos, ¿qué nos dice la Escritura sobre los desafíos actuales, crisis económicas, guerras, enfermedades, inseguridad y cómo se relaciona con la acción del Espíritu? San Pablo lo expresa en Romanos 8. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. RM 8 Aseliu. Aquí encontramos un paralelo con el don de lenguas. A veces no sabemos cómo orar, no encontramos palabras, pero el Espíritu ora dentro de nosotros de un modo misterioso, no siempre con sonidos extraordinarios, sino con una intercesión silenciosa que nos sostiene. Este texto nos recuerda que lo esencial no es producir una experiencia llamativa, sino dejarnos conducir por el Espíritu en medio de nuestra fragilidad. En tiempos de crisis, muchos cristianos sienten que su oración es débil, que no saben qué decir. Y ahí se cumple lo que Pablo anuncia: el Espíritu mismo se convierte en nuestra voz. En la actualidad, vivimos contextos donde la fe se pone a prueba, familias que luchan por sobrevivir a la pobreza, jóvenes desanimados por la falta de oportunidades, comunidades golpeadas por la violencia o la migración forzada, personas que enfrentan enfermedades largas sin soluciones fáciles. En todos estos casos, el Espíritu se manifiesta no necesariamente con dones espectaculares, sino con la fuerza para resistir
para seguir esperando, para mantener la esperanza contra toda esperanza. Esa es quizás la forma más profunda del don de lenguas. Una oración que no siempre se traduce en palabras, pero que mantiene viva la llama de la fe. Podemos recordar también las palabras de Jesús en Juan 14, 16, 17. Yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de la verdad. La promesa no es que siempre experimentaremos milagros visibles, sino que nunca estaremos solos. Esa certeza es la que nos permite atravesar las tormentas desde una perspectiva pastoral. Este mensaje es muy importante. Hay creyentes que en medio de las dificultades se sienten abandonados porque no experimentan nada extraordinario, pero debemos recordarles que el Espíritu actúa también en lo oculto, en lo silencioso, en lo perseverante. La madre que reza en lágrimas por su hijo perdido, el anciano que ofrece su sufrimiento en silencio, el joven que se mantiene fiel en un ambiente hostil, todos ellos están orando en el Espíritu, aunque no hablen en lenguas. El Papa Francisco, en varias ocasiones, ha insistido en que los cristianos estamos llamados a vivir una mística de ojos abiertos, saber descubrir la acción de Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parece insignificante. El Espíritu está presente en el susurro, no solo en el trueno. En conclusión, la Biblia dialoga con nuestra realidad actual, mostrándonos que el Espíritu no abandona a su pueblo, puede regalar dones extraordinarios, pero sobre todo da la fuerza para vivir con fe en medio de las pruebas. Ese es el signo más claro de su presencia, la esperanza que no defrauda, incluso cuando todo parece perdido. Después de todo lo reflexionado, surge una invitación clara. El Espíritu Santo nos llama a una conversión del corazón. Conversión significa volver al Evangelio auténtico, al centro de la fe, que no es la búsqueda de lo espectacular, sino la adhesión total a Cristo. Jesús mismo nos lo advirtió en el Evangelio. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mete 7, así. Esto quiere decir que no basta con manifestaciones externas de religiosidad ni con dones llamativos. Lo que cuenta es la fidelidad concreta a la voluntad de Dios. Y esa voluntad se expresa siempre en el mandamiento del amor. San Pablo lo resume de manera contundente en 1 Corintios 13. Aunque habláramos las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque tuviéramos profecía y fe para mover montañas, si no tenemos amor, no somos nada. Aquí está la medida definitiva de todo carisma. El amor, convertirse al Evangelio verdadero, implica también aprender a descentrarse de uno mismo. Muchos buscan los dones porque quieren sentirse especiales, reconocidos, confirmados. Pero el Espíritu nos conduce en la dirección contraria, hacia la humildad, hacia el servicio, hacia la cruz. Jesús lo dijo: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Mac 9, San Saúl. El carisma auténtico no es un trofeo personal, sino una herramienta para amar más. Un ejemplo luminoso es San Óscar Romero, arzobispo mártir del Salvador. Él no tuvo dones extraordinarios, pero sí vivió un carisma profético impresionante. Dar voz a los que no tenían voz. Su conversión fue progresiva. De ser un obispo más bien temeroso y prudente, pasó a convertirse en un pastor valiente que denunció la injusticia y entregó su vida por su pueblo. Su don no fueron lenguas misteriosas, sino palabras claras de justicia y de fe que hasta hoy siguen edificando a la iglesia. La conversión que pide el Espíritu es, entonces, doble, interior, volver el corazón a Dios, dejando que Cristo sea el centro exterior. Poner nuestros dones ordinarios o extraordinarios al servicio de los demás. Esto requiere discernimiento constante. El Papa Benedicto XVI decía que la iglesia no debe apagar el espíritu, pero tampoco dejarse arrastrar por entusiasmos desordenados. Necesitamos comunidades maduras, capaces de acoger los dones con gratitud, pero también de ponerlos en su lugar, siempre subordinados al amor. En la práctica, la llamada es concreta. Si tienes el don de lenguas, úsalo para crecer en tu intimidad con Dios y edificar a tu comunidad con humildad. Si no lo tienes, no te sientas menos. Quizás tu don sea la enseñanza, el servicio, la acogida,
la misericordia. Todos somos necesarios, todos somos valiosos, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. El Espíritu nos invita a pasar de la curiosidad por lo extraordinario a la fidelidad en lo cotidiano. A veces nos encantaría vivir experiencias extáticas, pero lo que Dios nos pide es algo más exigente: amar al que nos cuesta, perdonar al que nos ofende, servir al que no puede devolvernos nada. Ese es el verdadero milagro. En conclusión, la conversión que nos propone el Espíritu es dejar de poner el centro en los dones y ponerlo en el dador. No buscar tanto la señal, sino al Señor. Y cuando vivimos así, todos los carismas, incluido el de lenguas, encuentran su lugar, porque dejan de ser un fin y se convierten en un medio para lo único necesario: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hemos recorrido un camino amplio desde la naturaleza del don de lenguas hasta su lugar en la vida de la iglesia, pasando por la enseñanza de San Pablo, la experiencia de los santos, la psicología humana y los desafíos sociales actuales. Llegados a este punto, podemos hacer una síntesis clara y ofrecer una palabra de esperanza. Lo primero es afirmar con convicción que el don de lenguas es real. No se trata de una invención, ni de un mito, ni de una práctica sin fundamento. Está en la Escritura, ha estado presente en la historia de la iglesia y sigue manifestándose en muchos creyentes hoy. Negarlo sería limitar la libertad del Espíritu que sopla donde quiere JN3. Lo segundo es recordar que no es el centro de la fe. El corazón del cristianismo no está en un carisma, sino en Cristo crucificado y resucitado. Los dones son medios, nunca fines. El signo definitivo de la presencia del Espíritu no es hablar en lenguas, sino amar con un amor que perdura. Lo tercero es subrayar que todos los dones son valiosos. Quizás tú no hables en lenguas, pero tal vez tengas el don de servir con alegría, de enseñar con paciencia, de consolar al que sufre, de rezar en silencio con fidelidad. Todos esos dones son preciosos y todos edifican el cuerpo de Cristo. Nadie es menos, no disubra. Todos somos necesarios. La enseñanza de San Pablo resuena hoy con más fuerza que nunca. Busquen los dones más grandes. Y todavía les voy a mostrar un camino mejor, 1 Cor 12. Sanzi, ese camino mejor es el amor. El amor es la medida definitiva de toda espiritualidad. Desde una mirada pastoral, esto nos invita a liberar a los fieles de falsas cargas. Nadie debe sentirse inferior por no tener un carisma extraordinario. Nadie debe ser excluido ni menospreciado. Al mismo tiempo, quienes sí han recibido esos dones deben vivirlos con humildad, sabiendo que no son trofeos personales, sino herramientas de servicio. Hoy, en un mundo marcado por la confusión, la violencia y la desesperanza, la iglesia tiene la misión de hablar el idioma del Espíritu. A veces será con lenguas misteriosas, otras veces con palabras proféticas, pero siempre y sobre todo con obras de amor. Ese es el idioma que todos entienden y ese es el idioma que transforma. Querido hermano, querida hermana, si alguna vez te has sentido pequeño porque no experimentas lo extraordinario, recuerda que tu vida ya es un don. El Espíritu habita en ti desde tu bautismo. Cada gesto de amor que realices, por más sencillo que sea, es un signo de su presencia. Sí, en cambio, has recibido el don de lenguas u otros carismas. Vívelos con gratitud y con obediencia. Úsalos para edificar, nunca para dividir. Y mantén siempre los ojos en el dador, no en el don. Al final, todo se resume en las palabras de Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. JN13, Sansebu. Esa es la lengua que el mundo necesita escuchar. Esa es la lengua que nunca dejará de hablarse en la iglesia. Que el Espíritu Santo nos conceda vivir nuestros dones ordinarios o extraordinarios en humildad, en unidad y en amor. Porque